Éxodo capítulo 25 vamos a considerar desde el versículo 23 en adelante. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo mayor de anchura. Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará. De oro fino las harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. El tema de hoy, ya se habrán dado cuenta, es sobre la mesa del pan de la proposición. Al principio de los versículos que acabamos de leer hoy, nombra primero que todo las medidas. ¿Cuáles son las medidas? No sé si se dieron cuenta. En metros, acuérdense, 1 codo es la medida. Bueno, ahora sí la puedo graficar más o menos bien. Esta es la medida de 1 codo, desde acá hasta la punta de los dedos. Si ustedes miden, probablemente les medirá 48, 49 centímetros. En el común de las personas, mide aproximadamente eso. Personas un poquito más altas, así, pues les medirá 51, 52, así. El promedio es 50 centímetros. Entonces, cuando dice, digamos, 2 codos, se está refiriendo a 1 metro, ¿sí? Vamos a mirar las medidas nuevamente. Dice desde el versículo 1. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será 2 codos, eso es 1 metro, ¿no? Y 1 codo su anchura, son 50 centímetros. 1 metro por 50 centímetros y su altura de 1,5 codos, que son 75 centímetros. 1 metro por 50 por 75. Esas son las medidas de la mesa. Es pequeñita, una mesa pequeñita. Esa mesa lleva algo a los lados. Si se acuerdan ahorita, lo leímos. ¿Qué es lo que lleva al lado? Dice, le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura. Y le harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Bueno, el palmo tiene 2 medidas. El palmo se refiere a la mano, ¿sí? El palmo tiene esta medida, que es el palmo mayor, es el palmo, y el palmo menor, que es esta medida, ese es el palmo menor. El palmo menor son para algunas personas hasta 12 centímetros. Entre una mano chiquita sería 10 centímetros y una mano muy grande serían 12 centímetros. Entonces, alrededor de unos 12 centímetros alrededor, que estaba alrededor, exactamente alrededor de la mesa del pan de la proposición. ¿Cuántos panes de la proposición habían? No sé si sepan cuántos panes habían. ¿Cuántos panes de la proposición habían? Vamos a mirar en Levítico 24, versículo 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será 2 décimas de efa. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Entonces, ¿de dónde se iba a hacer el pan? Dice que se iba a hacer de flor de harina. ¿Qué característica tiene la flor de harina? La flor de harina es, bueno, ustedes conocen el trigo. El trigo tiene cascarita, ¿sí? Para hacer harina, tiene primero que quitársele la cáscara. Y luego tiene que cogerse el trigo y se tiene que triturar. Se tiene que triturar todo. Una vez que está totalmente triturado, que queda hecho polvo, en ese momento ya sirve para hacer el pan. Está hablando de la forma. ¿Quién es ese pan? ¿O qué es ese pan? De la proposición. Está hablando que son 12. ¿Nos acordamos cuántos eran? ¿Cuántos panes tenían que ser? 12. Y sabemos bíblicamente el número 12 a quién se le aplica. A los apóstoles
a las 12 puertas, los 12 cimientos que son los 12 apóstoles. Las 12 puertas que son las 12 tribus. Así. El número 12 está hablando de quién. Ese pan entonces, ¿a quién está representando? Está representando, ¿por qué se llama de la proposición? Está representando a las personas que pueden recibir la misericordia. No cualquiera puede recibir misericordia. Está representando la comida, bueno, sabemos que era, bueno, para quienes ya sepan, es la comida de los sacerdotes. Incluso cuando nosotros miramos más adelante, ¿qué pasó con, por ejemplo, con David? Ellos comieron el pan en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaban acusándolo de que los discípulos hacían algo que no era lícito. ¿Qué dijo? ¿No se acuerdan cómo David y los que estaban con David, ellos tomaron el pan que solamente era para los sacerdotes y fue sin culpa? Así. Vamos a mirar el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 12, versículo 3. Dice, pero él les dijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Qué fue lo que hizo David y los que con él estaban? Bueno, leamos el versículo siguiente. ¿Cómo entró en la casa de Dios? Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando habla de la casa de Dios, está hablando el lugar donde solo entraban los sacerdotes. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cómo entró en la casa de Dios? Y comió los panes de la proposición. Los panes que estamos hablando de la mesa de hoy. Hoy estamos hablando del tema, la mesa del pan de la proposición. Tiene varias connotaciones. Representa a las personas que reciben la bendición de estar cerca de Dios. ¿Quiénes son las personas que podían comer de ese pan? Los sacerdotes. Aquí le están haciendo el reclamo a Jesús de que por qué los discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Nuestro Señor Jesucristo les contesta cómo no se dieron cuenta que David y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Está hablando de cómo las personas que rodean a nuestro Señor Jesucristo ven la ley. ¿Cómo ven la ley? Ven la ley como la ley es. Ustedes preguntarán a sus familiares, seres queridos. Tío, veo que usted es pastor. Tío, ¿cuánto tiempo es que usted lleva de pastor? 25. Tío, una pregunta. ¿Para qué Dios nos dio la ley? Su tío, que es pastor, ¿sabe qué les va a contestar? Mijo, la ley Dios no la dio para cumplirla. Eso es lo que va a contestar. Que la ley Dios la dio para cumplirla. Si su tío, que es pastor, contesta de esa manera, ¿qué se puede esperar de los asistentes a esa iglesia? ¿Por qué contesta de esa manera? Aquí nuestro Señor Jesucristo le está hablando a los que pensaban igual que el común de las personas. El 99% de las personas piensan que ese es el propósito de la ley, sin tener en cuenta Dios realmente para qué la hizo, sin buscar realmente en Dios, sino únicamente con lo que su lógica aprueba. La mayoría de las personas, incluyendo líderes de iglesias, hacen lamentablemente lo mismo, que hablan lo que tiene lógica. La lógica muestra cómo, de alguna manera, la ley va a ser para algo diferente. Pues claro, y miren la respuesta, es lógica. Claro, la ley por supuesto, ¿qué es? Para cumplirla. Pero cuando estamos mirando lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, está sorprendiendo a los que vivían tratando de cumplir la ley. Porque ellos pensaban que la ley era para cumplirla. ¿Quiénes? Los fariseos. Eso. Mire, yo les puse el ejemplo. Ustedes le pueden preguntar a su tío, tío, usted que es pastor, ¿para qué Dios dio la ley? Su tío va a decir, para cumplirla. Y su tío, siendo pastor de alguna iglesia, siendo líder de alguna iglesia, siendo diácono de alguna iglesia, si dice que la ley es para cumplirla, él está con el mismo corazón de los fariseos. ¿Quién pensaba que la ley es para cumplirla? Los fariseos. Pero tranquilo, yo sé que más de uno de los que está escuchando esto de pronto lo ha oído por primera vez y está pensando de la misma manera. Ay, yo también pensaba que la ley era para cumplirla. Yo también, tranquilos. Todos
En los que hemos criticado a los fariseos, no le damos en los talones a los fariseos. Si realmente miramos la justicia de los fariseos, nosotros no tenemos ningún argumento para criticar a los fariseos, ningún argumento. Entonces, cuando las personas piensan de los fariseos de una manera despectiva, si yo les estoy diciendo, la persona que haga así, esa persona es igual a un fariseo. Las personas que pensarían, las personas pensarían, uy, no, entonces terrible, o querrán torcer las cosas para verse mejores. Pero no, lo importante es estar en la verdad. El que ha pensado que la ley es para cumplirla, ha estado igual que los fariseos. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Aquí eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Sobre el pan de la proposición. Está hablando sobre ese pan que estamos hablando hoy. La mesa del pan de la proposición, la que tiene 1 metro por 50 centímetros por 75 centímetros. Codo y medio de alto. No sé si se dan cuenta que todo tenía codo y medio de alto. Casi todo tenía esa altura. Bueno, vamos a ver algo que no tenía esa altura más adelante. Pero de momento lo que hemos visto hasta ahora tiene esas medidas. Ese pan representa también la comunión. No sé si se acuerdan que antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, ¿qué hizo la noche anterior? Antes de que lo azotaran, de que lo apresaran, al día siguiente de haberlo azotado y todo eso, al día siguiente ya lo crucificaron. Pero ¿qué hizo la noche anterior? Era la Pascua. En la Pascua, ¿qué se come? Panes sin levadura. La Pascua, ¿qué representaba? Lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Porque en la Pascua, ¿qué conmemoraba el pueblo de Israel? Conmemoraban que habían sido libres de la esclavitud. Pero bíblicamente la esclavitud es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Del pecado. El ser humano cree que es libre. ¿Por qué Dios permitió la Pascua con el pueblo de Israel? Porque el ser humano no se ha dado cuenta que ha vivido esclavo del pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso algunas personas se lo sabían, pero no habían meditado al respecto. Está hablando la condición del ser humano. Por naturaleza, el ser humano, sin conocer lo que estamos explicando, que se llama el Evangelio, sin conocer el Evangelio, las personas nacieron siendo pecadores. Y sí, sé que hay muchas personas que dicen, no puede ser así. Porque si uno nace siendo pecador, quiere decir que un bebé tan lindo, cuando nosotros lo vemos, ¿cómo lo vemos? Inocente. Estamos hablando de nuestro punto de vista. Lo vemos inocente. Como lo vemos inocente, de ninguna manera nosotros vamos a decir que un bebé es pecador. ¿Cómo vamos a decir eso? Eso es solamente un demente, diría algo así. ¿Saben a quién le están diciendo demente? Cuando miramos en la Biblia, realmente. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, toda blasfemia le será perdonada a los hombres. Toda blasfemia. Porque el ser humano lo que normalmente habla tiene lógica, tiene sentido, pero es blasfemia, sin darse cuenta de lo que está escrito en la Biblia. El solo hecho de que una persona, cuando le preguntemos ¿para qué Dios nos dio la ley? Bueno, quienes no conocen la expresión ley, ¿para qué Dios nos dio los 10 mandamientos? Cuando una persona contesta Dios nos dio la ley para que la cumplamos. Cuando una persona contesta de esa manera, la persona no se da cuenta que está blasfemando. Lo que está diciendo es una blasfemia. Realmente Dios no nos dio la ley para eso. Ay, pero es que en la iglesia que yo estoy, así como, pues palabras más, palabras menos, así como el predicador se expresa, pues nos transmite esa idea de que para eso es que nos dio la ley. Sí, porque el 99%, según Lucas 15, el 99% realmente está bajo las obras. Realmente el 99% está tratando de justificarse delante de Dios por algo que ellos hagan o dejen de hacer. Por ejemplo, los que dicen mentiras y dicen mentiras pretenden que se justifican delante de Dios cuando dejen de decir mentiras. Así es el corazón del ser humano. La Biblia dice, el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Pero el ser humano normalmente ¿en qué confía? En su propio corazón. Vamos a mirar un versículo que está en Proverbios, que habla sobre confiar en nuestro corazón. Vamos a mirar Proverbios capítulo 28, versículo 26. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 26. Dice así. Proverbios 28, 26. El que confía. Apréndanse este versículo de memoria, por favor. No es muy difícil, tranquilos. No es muy difícil, es fácil. Dice, el que confía en su propio corazón es necio. ¿Quién? El que confía en su propio corazón. Mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces, ¿qué es lo opuesto a andar en sabiduría? ¿Qué es lo contrario a andar en sabiduría? Lo contrario a andar en sabiduría es
confiar en su propio corazón. Confiar en lo que a ti te parece. A mí me parece que sí, viendo a un niño, ¿cómo yo voy a decir un bebé que tiene 1 año? No, pongámosle 1 mes. Ese bebé, ¿qué mal le ha hecho a alguien? Ah, o sea que el pecado es para usted hacerle un mal a alguien. Pues bueno, o sea, es que digo, palabras más, palabras menos, me refiero. Un bebé que a quién ha robado, a quién ha engañado, a quién le ha mentido. O sea que usted piensa que el pecado que separa a Dios del hombre es cada que usted miente, cada que usted codicia, cada que usted sale a la calle y usted ve algo que le llama la atención y le gusta. Ay, esos tenis tan bonitos, ¿de dónde, qué marca serán? ¿De dónde habrá sacado esos tenis? ¿Usted piensa que en ese momento usted se convierte pecador? Una expresión que usa el común de las personas es, ay, qué pecadito, ay, qué pecadito. Hoy, por algo que pasó cerca de donde yo estaba, a una persona, creo que dejó caer algo, estaba comiendo y se le cayó algo, y ya la persona pues ya no lo iba a comer porque era medio líquido y lo botó a la basura. Y alguien dijo, ay, qué pecadito. El ser humano, ¿por qué dice la Biblia, toda blasfemia le será perdonada a los hombres? Porque el ser humano, sin darse cuenta, constantemente está blasfemando. Sin darse cuenta, es en modo automático. Todo lo que sale de su boca no coincide con la palabra de Dios. Todo lo que sale en modo natural del ser humano es opuesto a la palabra de Dios. El versículo clave para que puedan creer esto que les estoy diciendo es, Dios no mira lo que mira el hombre. Nuestro punto de vista, lo que sale de nuestro corazón, automáticamente es contrario a la palabra de Dios. Nuestro buen deseo, las personas ¿por qué creen que son hijas de Dios? Las personas ¿por qué creen que ya están del lado de Dios? ¿Sabe por qué creen que ya están del lado de Dios? Porque creen que que Dios tiene en cuenta sus buenas intenciones. Tienen el deseo de ser hijos de Dios. Nadie quiere ser hijo del diablo, pero es que nadie es hijo de Dios porque quiso ser hijo de Dios. Nadie es hijo de Dios de esa manera. Pero el común de las personas piensa así. Tristemente, ese es el corazón del ser humano. Hoy leímos, para las personas que están llegando, que veo que entran y salen, hoy estamos mirando Éxodo capítulo, leímos Éxodo capítulo 25, del versículo 23 en adelante. Leímos sobre la mesa de los panes de la proposición. Son 12 panes, el número 12 ya sabemos por qué. ¿Por qué el pan? ¿Y por qué el pan era de harina? La harina tiene que ser molida. ¿Esos panes a quién representan? Realmente representan al que recibe la gracia, a nosotros. Como ya recibió la gracia, representa al que está delante de Dios, el que puede presentarse delante de Dios. Representa la comunión. Cuando leemos Apocalipsis, un versículo que mucha gente conoce, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, tac, tac, tac. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En la última cena que tuvieron nuestro Señor Jesucristo, porque ya era la Pascua, en esa última cena, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que repartió? Pan. Y les dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Nosotros, dice la palabra, inevitablemente en este mundo vamos a tener aflicción. Un sacerdote inevitablemente va a tener parte, gracias a Dios, tiene parte con Dios. Las otras personas que no pueden entrar con confianza en la presencia de Dios, no tienen comunión con Dios. Una persona que no tiene comunión con Dios se llama pecador. ¿Qué estaba representando el sacerdote? La persona que para poderse acercar a Dios tenía que estar limpia, libre de pecado. Esos son los panes de la proposición. Entonces representan, bueno, como representan al ser humano que halló la gracia, ¿qué tuvo que hacer? ¿Cómo se hicieron esos panes? Con flor de harina. Esa harina, se cogió el trigo, se descascaró, se molió y se convirtió ¿en qué? Se convirtió en polvo. Perdió su forma, ya no tiene nada de su forma. Ya no tiene nada de me gusta, no me gusta, a mí yo prefiero, yo soy, yo siempre he sido. Esas expresiones de quién salen, de alguien humilde se expresa de esa manera, le sirven comida, va a una casa, ay no, yo no quiero, no, ay yo nunca como eso, ay no. Bueno, uno entiende de pronto personas que están medicadas y que no pueden comer tal cosa porque si no se mueren, entendible, pero es que hay personas que hablan no me gusta. No, yo no como eso porque no me gusta. Cuando ustedes ven una persona expresándose así, ¿es una persona humilde? ¿Ustedes perciben una persona humilde expresándose así? ¿Cierto que no? Una persona soberbia, altiva, escoge, no me gusta, si me gusta, mucho sale su forma. Pero este pan, ¿cómo fue hecho? De trigo que fue trillado, fue molido, trillado para perder la cáscara. Pero después fue triturado hasta convertirse en polvo, perdió su forma. De ahí salen estos panes.
Y estos panes, como representan la comunión, ¿por qué estaban cerca al lugar santísimo? Porque estaban en el lugar santo. Para que esté en el lugar santo es donde alcanza la misericordia, alguien alcanza la misericordia. Si logra estar en el lugar santo, ¿quién puede estar en el lugar santo? El que es santo. Entonces, si está en el lugar santo, representa el que ya recibió la salvación. Eso está representando estos panes de la proposición. Y bueno, cuando miramos, vamos a mirar en Juan capítulo 6, versículo 27. Vamos a mirar rápidamente ese versículo. Juan capítulo 6, versículo 27. Juan capítulo 6, no sé si ustedes se acuerdan, en Juan 6, en nuestro Señor Jesucristo, ahí es cuando multiplicó los panes. Bueno, también aparece en Mateo, pero lo vamos a leer en Juan. Nuestro Señor Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y lo querían nombrar rey. Pero lo querían nombrar rey, ¿por qué? Por los panes, por lo que él les dio de comer. Habían 2 panes y eran aproximadamente 5,000 hombres entre los 20 y los 60 años, sin contar niños, mujeres y hombres mayores de 60, hombres menores de 20, sin contar, habían 5,000. Imagínense qué multitud habría. Y de esa multitud solo habían 2 panes. Y de esos 2 panes Dios los bendijo, le empezaron a dar a la gente un pan, otro pan, otro pan, otro pan, otro pan. Le dieron a toda esa muchedumbre de personas. Y una vez que le dieron a toda esa muchedumbre, ¿qué dijo Jesús? Recojan lo que sobre para que no se pierda nada. ¿Y qué recogieron? 12 cestas. Habían 2 panes inicialmente, pero se recogieron 12 cestas, ¿sí? De sobras. Imagínense cuántos panes tuvo que haber para que se recogieran 12 cestas. Aún así, los discípulos pudieron ver el trabajo de Dios, no lo podían ver, todavía no. Y nuestro Señor Jesucristo más adelante les tuvo que hacer reclamo y les tuvo que decir, ustedes no se dieron cuenta que solo habían 2 panes y cuando ustedes recogieron 12 cestas. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Que recogieran para que no se perdiera nada. El corazón de Dios es, no nos perdamos ninguno de nosotros. Acuérdense, esos panes de la proposición, ¿a quién representan? A la persona que halló la misericordia, a la persona que es el equivalente a un sacerdote. ¿Quién podía entrar a la presencia de Dios? El que estaba limpio de pecado. Una persona con pecado no podía entrar. Incluso había una ley, y está en la Biblia, sé que muchas personas no la conocen, se le amarraba la cintura a esa persona que entraba a acercarse al lugar, que atravesaba la cortina del lugar santísimo, la cortina que separaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Antes del lugar santísimo estaba la mesa del incienso, ya vamos a hablar de eso después. Hoy solamente la mesa del pan que estaba a este lado estaba el candelabro, también vamos a hablar de él. Pero bueno, en ese momento hablando de la mesa del pan. Los sacerdotes, el sacerdote que entraba amarrado de la cintura y con campanitas, porque mientras él estaba ahí, él caminaba y sonaban las campanitas. Si en algún momento sonaba que ¡pum!, como un golpe, y ya no sonaban campanitas, las personas sabían algo, murió. El sacerdote murió. No era limpio de pecado y se acercó a Dios. Nadie, siendo pecador, puede acercarse a Dios. ¿Y qué hacían? Como lo tenían amarrado de una soga, lo sacaban arrastrado. Nadie iba a entrar así como así. Si acabó de entrar alguien y murió, ¿quién va a querer entrar? Pero sí entraban, sí tenían que entrar. ¿Sí? Pero entonces salió esta ley, es por eso. Para que nosotros supiéramos que nadie con pecado puede estar en la presencia de Dios. Nadie. Sí, algunas personas dicen, pero Jesús vino por los pecadores. Sí, nuestro Señor Jesucristo vino por los pecadores porque solo puede ser justificado aquel que verdaderamente es pecador. No de labios para afuera. Porque las personas que dicen, yo soy pecador, pensando que es porque dijeron una mentirita. Pensando que son pecadores porque codiciaron. Iban por la calle y vieron un bolso que les gustó. O vieron, no sé, una moto que les gustó. Entonces la persona, la Biblia dice no codiciarás. Yo codicié. La persona que se siente pecadora de esa manera no es pecador bíblicamente, por eso lo dice de labios para afuera, porque cree que es algo que él soluciona porque está en sus manos. ¿Qué cosa lo convirtió en pecador? Lo que estaba en sus manos. Como lo convirtió en pecador lo que estaba en sus manos, entonces ¿cómo él deja de ser pecador? Fácil, él tiene la solución en sus manos. ¿Necesita de Jesús? No. Él tiene que dejar de codiciar para dejar de ser pecador. No necesita de Jesús. No, porque como el pecado está en las manos de él, de lo que él haga o deje de hacer, ese es el conocimiento que tiene el común de las personas. Por eso la Biblia dice que el conocimiento humano es animal, terrenal, diabólico. Por eso es blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Decir fácilmente, no, sí, yo soy pecador, pero todos vamos a ir al cielo, todos somos hijos de Dios, todos.
Es que ¿quién no es hijo de Dios? Todos son hijos de Dios. Hay una religión de personas que les enseñan desde niños a arrodillarse frente a estatuas y pedirle cosas a las estatuas y le tocan los pies a las estatuas y miran a la estatua como si la estatua fuera un ser vivo. De verdad, hay una religión así. Sé que suena loco, o sea, sé que suena loco y que menos en esta época existiera una religión así, pero realmente existe una religión así. Y en esa religión las personas piensan que ellos piensan así, que todos son hijos de Dios. Así, usted habla con una persona de esa religión, no sé si en tu país hay una religión así de loca, pero si tú hablas con una persona de esa religión, verás que ellos piensan, todos somos hijos de Dios. Ay, ¿quién no es hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios. Ah, sí. Entonces, ¿Jesús para qué vino? Pues creo que para salvarnos. Siga hablando, siga hablando. Si logra decir, vino para salvarnos ¿de qué? Esa persona existe la posibilidad de que sea salva. Pero no, pues a salvarnos. ¿Pero de qué? ¿De qué? Lo más importante es de qué. El común de las personas no sabe, pero nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos del pecado. El ser humano no puede ser libre del pecado. Cuando una persona dice que es pecadora, pero esa persona cree que es pecadora por algo que haga o deje de hacer, esa persona primero que todo no necesita entonces a Jesús. Porque ¿cómo deja de ser pecador? Por él mismo, por su esfuerzo. Si él trata y trata y trata, entonces deja de ser pecador. ¿Esa persona necesita de Jesús? No. ¿Necesita ser salvado? No. Acuérdese que en Lucas 15 aparecen las 100 ovejas. De esas 100 ovejas, solo había una que verdaderamente estaba perdida. Las otras no necesitaban ser salvadas. Ellas no necesitaban ser salvadas. ¿Sabe qué representan esas 99 ovejas que no necesitaban ser salvadas? Representan a las personas que el problema del pecado lo tienen en sus propias manos. Ellos dejan de ser pecadores cuando ellos se esfuercen, se propongan, cuando ellos traten. Ah, de esa manera es que se deja de ser pecador. Entonces, ¿para qué Jesús? Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué se dejó azotar? ¿Para qué se dejó crucificar? ¿Para qué se dejó colocar la corona de espinas? Si tú puedes ser libre del pecado por algo que tú hagas o dejes de hacer. ¿Ya se están dando cuenta la blasfemia tan grande que es cuando una persona dice, soy pecador? ¿Sí, ¿usted es pecador? Sí, claro, yo soy pecador. Pero no lo dice pensando conforme a la palabra de Dios. ¿Qué significa ser pecador? Ser pecador, Romanos 3:23, significa estar destituido de la gloria de Dios. Ser pecador, Romanos capítulo 5, versículo 12, significa estar muerto para Dios. ¿La persona se cree que está muerta? No. ¿Qué le dijo Dios a Adán? El día que comas de ese fruto ciertamente morirás. ¿Adán se vio muerto? No. Adán se seguía viendo vivo. Pero Dios le dijo que estaba muerto. Eso es ser pecador. Las personas supieran realmente qué es ser pecador, correrían a buscar, explíqueme cómo yo puedo ser libre del pecado. Tranquilos, para eso está este perfil. Aquí les explicamos cómo ser libres del pecado. ¿Cómo una persona puede ser libre del pecado? Nuestro Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad que hace libre? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a eso y Él no fracasó. Él vino a quitar el pecado del mundo y no fracasó. Cuando estamos mirando el tabernáculo, aquí vamos a analizar punto por punto, parte por parte. Hoy estamos analizando la mesa. La mesa que involucra la comunión. La mesa que involucra la... ¿ustedes se acuerdan en Génesis 2? Donde estaba el terreno en el cual Dios producía. No, el hombre no tenía que esforzarse para que la tierra produjera. En el capítulo siguiente, ya, la tierra iba a producir, pero con el esfuerzo del hombre. Con el sudor de tu frente comerás. ¿Sí? Ese ya es el esfuerzo, la tierra del esfuerzo. Pero el capítulo que sigue, ¿qué terreno habla? Un terreno en el cual ya la tierra no te dará su fuerza. Por más que tú quieras y trates, ya la tierra no te dará su fuerza. Entonces, vamos al primer terreno. El terreno que la tierra producía. ¿Saben qué pasaba en ese momento? Cuando la tierra producía sin el esfuerzo del hombre, en ese momento la comunión de Dios con el hombre era una sola. El hombre era a imagen de Dios. Dios lo hizo a su imagen. ¿Cuándo perdió su imagen? En el capítulo siguiente. En el capítulo siguiente, cuando Él murió, Dios dijo, el día que comas de eso, ciertamente morirás. Si el hombre sigue siendo a imagen de Dios, estando muerto, quiere decir entonces que Dios estaría igual que el hombre. Pero no. Dios dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Perdió la imagen de Dios. Perdió. Ya fue destituido de la gloria de Dios. Eso es el pecado. Ahí en ese momento, toda la humanidad se convirtió en pecadora. Pero bueno, lo que quiero que nombrar en este momento sobre este terreno, el primer terreno, es que en ese momento que había comunión, la comunión con Dios era una sola. El hombre, el corazón del hombre era conforme al corazón de Dios, cosa que logró alcanzar el rey David. Y Dios dio testimonio, varón conforme a mi corazón.
Es decir, volvió a alcanzar la imagen de Dios. Por eso él escribió el libro de los Salmos, donde aparece más veces la palabra salvación. Sálvame, Dios de mi salvación, Dios que me salvó. Todo eso aparece en los salmos repetidos. Casi que en todos los salmos aparece repetido. Porque Él es el varón conforme al corazón de Dios. Él alcanzó la misericordia, alcanzó a recuperar esa comunión. Ahora, esa comunión que vemos en ese capítulo de la Biblia, de Génesis 2, en el primer terreno, donde aparece el primer terreno, esa comunión, el hombre ¿cómo estaba? El versículo 25 de Génesis 2 dice que el hombre estaba desnudo. Y lo mejor, dice, no se avergonzaba. ¿Sabe qué sucede? De pronto ustedes, hablo de los que tienen esposa, hijos. Los que están casados tienen su hogar. En su hogar, sus hijos, su esposa pueden andar libremente, pueden andar en ropa interior, en pijama, pueden andar despeinados, pueden andar así. ¿Por qué? Porque hay comunión. Ese es el hogar. Ese era el ambiente entre Dios y el hombre. Había comunión, había confianza. Pero ¿qué pasa en el siguiente terreno? En el capítulo que sigue, al que le acabamos de mencionar, ahí el hombre, ¿cómo iba a producir el terreno? Con el sudor de su frente. Pero ¿qué pasó en ese capítulo? Ya miramos cuando está en ese otro terreno, dice que el hombre se avergonzaba. ¿Había comunión? No. ¿Qué persona se avergüenza? ¿Alguien que pertenece a la casa? No. ¿Saben quién se avergüenza? Alguien que no pertenece a la casa. Por ejemplo, ustedes tienen un invitado, no sé, dejan a la mejor amiga de su esposa, llega a la casa. ¿Será que la mejor amiga de su esposa puede andar en pijama así libremente, puede andar despelucada así libremente, puede quitarse la pijama y estar en ropa interior y pasar al baño así libremente? No, ella sentiría vergüenza, porque ahí están los hijos, está el esposo. No, ella no siente confianza, ella no se siente. Así se sintió Adán. Primero tenía comunión, tenía confianza, pero en el momento que ya se separó de Dios, ¿qué pasó en el capítulo siguiente? Ya no había esa confianza. El último versículo que vamos a leer, dijimos que íbamos a mirar, Juan, capítulo 6, el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo? Trabajad no por la comida que perece. Porque ellos, ¿por qué querían nombrar? Si miran al principio de este capítulo, fue cuando nuestro Señor Jesucristo multiplicó los panes. Después, Él se fue en una lancha a Capernaum. Al día siguiente ya estaba en Capernaum. ¿Y qué hicieron las personas que querían nombrarlo rey? Se fueron en lanchas hasta Capernaum. ¿Sí? Pero ¿qué les tuvo que decir nuestro Señor Jesucristo? Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Está hablando en lo espiritual. Busque la salvación. Busque realmente ser libre del pecado. No se preocupe por cómo ir a una iglesia donde le solucionen el problema de una enfermedad. Si le solucionan el problema de una enfermedad y usted tiene, digamos, 60, no sé, 70 años y el médico le dio una noticia terrible que usted tiene una enfermedad, usted se va a preocupar por esa enfermedad. Es normal, humanamente. Su corazón va a hacer que se preocupe, normal, porque ya sabe cómo es su corazón. Lo leímos hoy. Pero usted al fin y al cabo no va a dejar este cuerpo. Si usted se cura de esa enfermedad, usted no va a morir a los 70, a los 80, no va a morir. Va a dejar este cuerpo. Pero el ser humano, ¿cómo vive? ¿Vive pensando en el reino de Dios o vive pensando en su propio bienestar, en su propia comida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dice Mateo 6:33? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. A eso te invito. Si tú buscas, si tú tienes hambre y sed de justicia, buscas el reino de Dios, créeme, en este perfil es fácil el camino que vamos a explicarte para que lo puedas hallar. La salvación es por fe, y fe es creer a lo que Dios ya hizo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para compartir el Evangelio con las personas que se unieron el día de hoy. Permite que muchas personas oyendo lo que aquí en este perfil explicamos, les parece una locura. Dice la palabra que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Porque lo que estamos diciendo aquí no lo dicen en la gran mayoría de las iglesias. En la gran mayoría de las iglesias enseñan que la salvación es por algo que tú hagas y dejes de hacer. Eso se llama salvación por obras. Pero Padre, permite que las personas que pudieron escuchar y que han tenido un corazón humilde puedan permanecer para poder recibir la salvación. Porque tu palabra dice que tú te resistes a los soberbios. Aquel que cree que ya por toda su trayectoria, sus 30 años,
siendo líder, diácono, etcétera, etcétera, piensa que eso Dios se lo tiene que tener en cuenta, esa persona no ha muerto, no se ha visto muerta, y el que no se logra ver muerto no puede pasar de muerte a vida. Palabras más, palabras menos, permite que todos los que hoy se unieron puedan recibir la salvación. Se unieron y permanecieron y han podido oír. A todos los que les has dado oídos para oír, permite que puedan recibir la salvación y que la puedan recibir pronto, porque este evangelio tiene que ser anunciado hasta los confines de la tierra, porque ya después de ello vendrá el fin y se está aproximando. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.